A primer grado. Historia. La tecnología al servicio de la guerra. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa. Soy Luis Axel Olivares y el día de hoy los acompañaré en esta sesión. Antes de iniciar, recuerden que es muy importante llevar a la práctica las medidas sanitarias que se han implementado durante la pandemia. Lavarse continuamente las manos, por lo menos durante 20 segundos y varias veces al día. Usar el cubrebocas correctamente, es decir, cubriendo nariz y boca. Mantener la sana distancia. Procurar no tocarse el rostro y realizar el estornudo de etiqueta. En las sesiones anteriores estudiaron que desde finales del siglo XIX se llevó a cabo una carrera armamentista entre las potencias europeas, la cual desencadenaría, junto con otras causas, el estallido de la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918. A pesar de las expectativas que se tenían de que aquella sería la última guerra, no se logró evitar el estallido de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar entre 1939 y 1945. Tras estos dos conflictos, en donde la magnitud de la destrucción y la brutalidad humana alcanzaron puntos jamás pensados, se creyó que el ser humano buscaría la paz. Pero las tensiones entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de América, las potencias triunfantes, llevarían al desarrollo de una nueva carrera armamentista. En este contexto, el propósito de la sesión de hoy será identificar el armamentismo como parte de la confrontación de los bloques y reflexionar sobre el peligro nuclear. Recuerden que para realizar anotaciones solo necesitan lápiz o bolígrafo, cuaderno y su libro de texto para profundizar y ampliar sus conocimientos acerca del tema. ¿Están listas y listos? ¡Comencemos! Podríamos enumerar un sinfín de armas desarrolladas durante el siglo XX en el contexto de la Guerra Fría, pero hay una que resalta de manera particular: el espionaje. Al respecto, presten atención a la siguiente lectura de Ramón Villares y Ángel Bahamonde, El mundo contemporáneo. Y dice así: sin solución de continuidad, la Guerra Fría se encadenó con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pronto se demostró que la cooperación entre los aliados vencedores resultaría imposible, lo que significaría el fracaso de las políticas pactadas en la serie de conferencias habidas durante la Segunda Guerra Mundial, o de la configuración de un sistema mundial de seguridad y cooperación basado en la Carta de las Naciones Unidas. En marzo de 1946, el embajador norteamericano en Moscú, George F. Kennan, envió un informe a Washington sobre la política exterior soviética, recomendando a la administración estadounidense la contención firme de las tendencias expansivas soviéticas. Así se popularizó otro término: contención, que sería el pilar de lo que se ha denominado la doctrina Truman. Por la parte soviética, Andrei Yanov se convirtió en el primer ideólogo de lo que vino a llamarse el campo antiimperialista, es decir, la necesidad de contener las ambiciones expansivas del imperialismo estadounidense y sus aliados. Cada uno de los bloques enfrentados creó una institución para cubrir frentes de distinta naturaleza abiertos durante la Guerra Fría. Se trata aspectos tales como el espionaje, la guerra económica, el sabotaje, la guerra ideológica o el derrocamiento de gobiernos no afines. Los soviéticos crearon el Comité de Seguridad del Estado, que agrupaba a los servicios de seguridad de la Unión Soviética. En su vertiente interior, iba dirigida a combatir las actividades antisoviéticas, es decir, todas las disidencias. Su vertiente exterior sobrepasaba las funciones de vigilancia de las fronteras para desarrollar una variada gama de actividades en todo el mundo, incluidas las de infiltración o de influencia política en forma de asesores. En cuanto a la citada Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, CIA, fue fundada en 1947 y su radio de acción responde a las mismas características que el Comité de Seguridad del Estado. Su vasto imperio la convertía en un Estado dentro del Estado, pues abarcaba desde el mundo radiofónico o editorial hasta el asesoramiento a gobiernos amigos. La base de la Guerra Fría fue la psicología de desconfianza entre la Unión Soviética y Estados Unidos de América,
Ambos países lideraban dos sistemas económicos, sociales y políticos antagónicos que se habían coaligado provisionalmente ante el peligro nazi, pero que antes o después entrarían en colisión. Hasta aquí la lectura. Como notaron, tanto soviéticos como norteamericanos crearon agencias especiales dedicadas al espionaje a través de muchas actividades. ¿Se imaginan los entrenamientos de los espías para pasar desapercibidos y cumplir sus misiones? Desde aprender idiomas, costumbres, historias nacionales y personales, conozcamos más al respecto. Tal vez habrán visto distintas películas con el tema de espionaje. ¿Se imaginaban cómo eran, contextualizadas en la Guerra Fría? Las tareas de espionaje también trajeron consigo cambios en la tecnología. Por ejemplo, Leon Theremin creó un pequeño dispositivo que, sin utilizar energía, podía recibir ondas de sonido de radio para retransmitirlas sin ser detectado. Era un método de espionaje sencillo y muy eficaz. Uno de los espías más famosos fue Kim Philby, un joven de origen británico que encabezó la agencia de contraespionaje soviético de Gran Bretaña y participó activamente en los años de conformación de la CIA. Philby, a pesar de ser británico, por su filiación al comunismo, apoyó de manera secreta a la Unión Soviética, a través de la información a la que tenía acceso gracias a sus puestos en las agencias mencionadas. Entre la información que Philby transmitió a los soviéticos estaban secretos sobre el arsenal nuclear norteamericano, así como planes y acciones de los Estados Unidos de América y sus aliados para expandir sus zonas de influencia en el mundo. Cuando en 1963 la CIA lo investigaba por sospechosamente siempre tener información veraz de la Unión Soviética, decidió huir a este territorio, donde moriría años después. Aunque el espionaje fue una de las armas que más se desarrolló durante este periodo, no fue la más temida en términos de su capacidad destructiva. Presten atención a la entrevista del historiador Lorenzo Meyer, quien nos brinda un panorama sobre un arma mortífera, la bomba atómica. ¿Qué tal? Yo soy Lorenzo Meyer, soy un profesor universitario y mi tema es la historia. En esta ocasión quiero abordar con ustedes un fenómeno raro en la historia mundial. Una gran potencia con sus aliados que está en conflicto con otra, en este caso es la Unión Soviética con los Estados Unidos, y una de estas dos potencias, la URSS o Unión Soviética, va a dejar de serlo. Normalmente en el pasado, cuando piensen en los romanos o en el Imperio Español que estuvo por 300 años aquí en México, cuando un imperio se viene abajo, es un proceso largo, penoso, lleno de violencia. En este caso, al finalizar el siglo XX, la Unión Soviética, una potencia nuclear que tenía como centro de dominio la Europa Oriental, estaba en un conflicto constante con los Estados Unidos, pero con una peculiaridad que ya hemos visto de este conflicto. Era muy peligroso para tanto los rusos o soviéticos como para los norteamericanos llegar a un choque directo, porque las armas atómicas habían hecho casi imposible la guerra, ya que si uno usaba el arma atómica, el otro tendría la posibilidad, antes de desaparecer, de usar la propia con el adversario. Desaparecerían los dos. Por tanto, era una guerra de pugnas y de conflictos en países chiquitos, en países periféricos. Pero mantener la pugna, soviéticos, norteamericanos, o como se llamaba también Oriente y Occidente, o comunismo contra capitalismo, etcétera, requería estar todo el tiempo alerta y requería estar desarrollando más y más y más armas. Requería una inversión fantástica para llevar adelante la pugna. De las dos potencias en choque, los soviéticos habían sufrido realmente la peor parte de la Segunda Guerra Mundial.
habían perdido millones de hombres, habían sufrido un descalabro económico y un desastre material enorme. Los Estados Unidos no. La Segunda Guerra Mundial se peleó en Europa y en Asia, pero no en Estados Unidos. Así que al terminar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estaba en muy buena posición. Los soviéticos estaban en una posición más difícil y nunca la pudieron superar. En esta inversión fantástica en armamento, en avances científicos, fíjense nada más, muchos de los avances científicos se hacen por razones malas, por las guerras, por la necesidad de enfrentarse a otros. Los soviéticos fueron los primeros en lanzar un satélite, el Sputnik, que dio la vuelta a la Tierra, y andaban pues en una guerra no violenta, pero sí una guerra de, pues, ¿cómo le llamaremos? Propaganda, de ideas, de filosofías, y necesitaban estar todo el tiempo invirtiendo. Y la economía soviética simplemente no aguantó. Esa es una de las razones, quizá la principal razón por la cual en un momento y bastante inesperado, dentro de la Unión Soviética, sus dirigentes dijeron: hasta aquí llegamos, vamos a cambiar el modelo económico. El dirigente que hizo esto se llamaba Gorbachov, y quiso cambiar el modelo, completamente el modelo económico soviético, pero se vino abajo. Y la Unión Soviética desapareció. Y con esa desaparición del adversario, los norteamericanos, el mundo occidental, el mundo capitalista, quedó como el principal núcleo de poder en el mundo. Esto fue fines del siglo pasado. El tiempo ha transcurrido. Van a surgir otras potencias. Va a haber otras tensiones. Pero esa ya es otra historia. Ya la Unión Soviética no volverá a resurgir, pero los conflictos entre las potencias sí que seguirán. Como recordarán, Estados Unidos de América fue la primera nación del mundo en crear y detonar una bomba atómica. Pero tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la disputa entre esta nación y la Unión Soviética por la hegemonía llevaría a la nación socialista a buscar y desarrollar su propia bomba atómica. En buena medida, gracias a sus espías en Estados Unidos de América, la Unión Soviética consiguió crear su primera bomba nuclear en 1949. A partir de ese momento, las tensiones por las posibilidades de desencadenar una guerra en donde las armas atómicas proliferaran en el cielo se hacía cada vez más probable. Pero eso no detendría a estas dos naciones en su competencia por la hegemonía global. La rivalidad entre socialistas y capitalistas y el temor de que sus enemigos pudieran acabar con el sistema social propio e imponerles el suyo, llevó a ambos bandos a competir para ver quién lograba tener un ejército más poderoso y construir más y mejores armas. Esto llevó a que en 1952 los Estados Unidos de América detonaran la primera bomba de hidrógeno, nombrada IBM-Mike. Esta bomba era mucho más destructiva que las primeras bombas nucleares, pero con una menor radiación. Ante esta situación, y como parte de la continua competencia, la Unión Soviética creó su propia bomba de hidrógeno, probando en 1961 una, cuyos resultados fueron inesperados. Su explosión resultó 3.300 veces más destructiva que la bomba detonada en la ciudad de Hiroshima en 1945. A pesar de que lanzar una bomba tan pesada resultaba poco práctico, los soviéticos la utilizaron como una propaganda política para demostrar a sus enemigos que estaban preparados para cualquier conflicto que estallara. La carrera armamentista entre Estados Unidos de América y la Unión Soviética durante las décadas de 1960, 1970 y 1980 tuvo al mundo al filo de una nueva guerra mundial. El momento más tenso por el cual se pensó que la guerra nuclear era inminente fue la llamada crisis de los misiles en 1962. En 1959 había concluido la Revolución Cubana, tras lo que Fidel Castro tomó el poder e instauró que con el paso del tiempo se convirtió en un régimen cercano a la Unión Soviética.
Para los Estados Unidos de América, tener en una distancia tan próxima a un país aliado de su enemigo representaba un enorme peligro, por lo que las tensiones entre los gobiernos de Washington y La Habana llevaron a que estos últimos pidieran apoyo a los soviéticos. La respuesta de esta nación fue la instalación en Cuba de misiles intercontinentales con la capacidad de transportar ojivas nucleares, listas para dispararse hacia los Estados Unidos de América en el momento preciso. A este episodio se le conoce como la crisis de los misiles. Esto llevó a un incremento de las tensiones entre las dos superpotencias que por poco lleva al estallido de una guerra nuclear. Sin embargo, tras las arduas negociaciones, el presidente John F. Kennedy y el líder socialista Nikita Khrushchev acordaron que el ejército estadounidense retiraría sus misiles de territorios aledaños a la Unión Soviética, mientras que ésta haría lo suyo con los misiles en Cuba. Aunque afortunadamente no estalló una guerra nuclear en ese momento, es posible imaginar las consecuencias de una guerra de este tipo a escala global. Conozcamos más sobre el avance de la ciencia y tecnología en el marco de la Guerra Fría a través del siguiente video. En la década de los 60, durante la Guerra Fría, Rusia y Estados Unidos mantuvieron una batalla tecnológica por la conquista espacial, la cual desembocó en dos importantes logros. Por un lado, el primer viaje al espacio en 1961, cuando el astronauta ruso Yuri Gagarin orbitó la Tierra en la nave Vostok 1. Y por otro lado, en 1969, el alunizaje de los estadounidenses Neil Armstrong y Buzz Aldrin a bordo del Apolo 11. Años más adelante, en 1986, la entonces Unión Soviética puso en órbita la Estación Espacial Mir, el antecedente de una de las ideas más visionarias para potenciar las investigaciones del cosmos, la Estación Espacial Internacional ISS, por sus siglas en inglés. Los países asociados en este proyecto son Estados Unidos, Rusia, Japón, Canadá y los miembros de la Agencia Espacial Europea, aunque hay naciones que solamente contratan los servicios de la estación, como Brasil. La Estación Espacial Internacional es el objeto más grande que se ha enviado al espacio. Le da 16 vueltas diarias a la Tierra a 27.700 kilómetros por hora. Su estructura central tiene acoplados 16 paneles solares enormes. Además, a esta estructura central están unidos módulos de dos tipos, los presurizados y los no presurizados. Los astronautas, máximo 6 de ellos, viven y trabajan en los módulos presurizados, es decir, en aquellos donde el sistema de soporte vital provee una atmósfera similar a la terrestre. Algunos de los módulos presurizados son el módulo estadounidense Destiny, el principal laboratorio de investigación de la estación, el módulo ruso Zarya, que provee propulsión, electricidad y almacenaje de combustible, y el módulo Columbus, una contribución de la Agencia Espacial Europea, que es un laboratorio donde se hacen experimentos en condiciones de ingravidez. Las investigaciones desarrolladas en la Estación Espacial Internacional han aportado descubrimientos en diversas disciplinas, como la medicina, la educación, la biología y la astronomía. Resaltan los proyectos para combatir al cáncer, como el uso de microcápsulas creadas sin la influencia de la gravedad, y el NeuroArm, un aparato capaz de operar el cerebro para eliminar tumores. En el aspecto ambiental, la estación monitorea constantemente desastres naturales como erupciones, sismos e inundaciones. Los sistemas diseñados para suministrar de agua potable a la estación se han implementado en varios lugares terrestres, donde el clima y las condiciones sociales impiden el acceso al líquido vital. Participar en la Guerra Fría no significó tomar necesariamente una postura a favor de la competencia nuclear. Por ejemplo, Albert Einstein, científico que participó en la creación de la primera bomba atómica, se mostraba arrepentido por los estragos que había causado y que podrían provocar en un futuro cercano. En este camino por eliminar la proliferación del desarrollo de las armas nucleares, el mexicano Alfonso García Robles tuvo un papel destacado. El 14 de febrero de 1967 se firmó en Tlatelolco, Ciudad de México, el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, también conocido como el Tratado de Tlatelolco. Este documento
además de que le valió al mexicano el Premio Nobel de la Paz, sirvió como un antecedente para que muchos países llegaran a acuerdos para evitar la posesión o uso de armas nucleares. En la década de 1970, el presidente de los Estados Unidos de América, Richard Nixon, y el líder de la Unión Soviética, Leonid Brezhnev, establecieron negociaciones para reducir la cantidad de armas nucleares que tenían. Esto fue un primer paso para lograr un mundo libre de armas nucleares. Sin embargo, este esfuerzo no fue suficiente. A pesar de que la Guerra Fría terminó y de que la Unión Soviética se desintegró en 1991, el desarrollo de armas nucleares no desapareció del mundo. De hecho, hoy día, Rusia, Estados Unidos de América, China, Francia, Reino Unido, India, Israel, España, Pakistán y Corea del Norte cuentan con armas nucleares. Esta última nación ha estado en una constante tensión con los gobiernos de Corea del Sur, de Japón y los Estados Unidos de América, amenazándose mutuamente con iniciar una guerra debido a que el gobierno norcoreano ha realizado diversas pruebas nucleares en el mar de Japón. Las tensiones más fuertes en este conflicto se dieron durante la presidencia de Donald Trump entre 2017 y 2021. Como se dan cuenta, la proliferación de las armas nucleares sigue representando un enorme peligro para el mundo. De estallar un conflicto con el uso de estas armas, no sabemos cuáles podrían ser los daños que ocasionaría para el planeta entero. Imaginen que tan solo en los estallidos de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, murieron más de 100.000 personas y otras miles resultaron heridas en tan solo unos segundos. Las armas nucleares de hoy, más potentes y destructivas, causarían, sin duda alguna, desastres mucho mayores. A pesar del conflicto constante entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de América, numerosos grupos surgieron a lo largo de todo el mundo para exigir a los diferentes gobiernos que dejaran de desarrollar armas nucleares y que por el contrario desmantelaran las que ya tenían. Estos movimientos se dieron incluso durante los años más álgidos de la Guerra Fría, aunque en su mayoría fueron reprimidos. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué soluciones tomarían para que los países poseedores de las armas nucleares decidieran desmantelarlas? Y, en caso contrario, ante una nueva guerra, ¿cómo imaginan cambiaría el paisaje del lugar donde viven? ¿Qué pasaría con la economía y la alimentación de las personas? ¿Cómo sobrevivirían en ese mundo? Después de estas reflexiones, les invito a que realicen el siguiente reto. Analicen cómo la tecnología, además de salvar vidas, por ejemplo, a través de los avances médicos, también ha sido utilizada para la destrucción humana y elaboren un ensayo donde expongan sus argumentos sobre el desarrollo y uso de la tecnología para las guerras. Para resolver el reto de la sesión, no duden en apoyarse en su libro de texto y, sobre todo, en su imaginación. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos